Bueno, este video lo haremos como para recuerdos. Bueno, tampoco es que me voy a morir, pero Para el baúl de los recuerdos. nos veremos el año que viene. En nombre de Dios. Hombre, Dios mío. Si no me corren de Perú por ladilla, bueno. Llegó que sí. Me cansó a mí. Imagínense Perú. Eso es lo que le espera. Suéltalo, La historia Pacheco. que hoy les cuento se parece a muchas más. Va envuelta en el sentimiento y en mis ganas de llorar. Porque nací en un país donde reinó la bondad, repleto de cosas buenas, hasta para regalar. Pero en una época triste todo esto empezó a cambiar, y aquellas grandes riquezas comenzaron a menguar. No existía para sus hijos la misma oportunidad, y una crisis económica parecía no terminar. Poco a poco me robaron el gran deseo de luchar, y agotándose los medios la solución emigrar. Opciones había distintas en Colombia y Panamá, irme hasta Dominicana, Perú, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Chile y algunas opciones más. Pero sea para donde fuera, bien lejos de mi ciudad. Desde ese preciso instante mi mundo empezó a cambiar. Ya con el boleto en mano veía la fecha llegar. Mi mente sacaba cuentas de lo que le iba a faltar, de aquellas grandes parrandas y el abrazo en Navidad. Ir a unos toros coleados, el calor de mi mamá, la reunión en la esquina, el sabor de una empanada, el joropito en la radio temprano en la madrugada, los chistes de mis amigos, la sopa y la carne asada. Pero así llegó la fecha, pasajeros embarcar, viendo a mis seres queridos con las manos levantadas. Y así despegó este avión con mis recuerdos atrás. Mientras yo disimulaba que no me vieran llorar. Y así despegó este avión con mis recuerdos atrás. Me senté en la ventanilla como para completar mi vista puesta en la orilla. Se iba adentrando en el mar. Y así nació esta esperanza de un día poder regresar. Ya pasaron varios meses, todo permanece igual. Y es una tristeza enorme que jamás podré explicar. Aunque económicamente creo que no me ha ido mal, apenas pisé esta tierra, aquí empecé a trabajar. Aunque hay cosas de mi gente que nunca podré comprar, cosas que mantienen viva mi esperanza en regresar. Un Caracas Magallanes, sentir las gradas vibrar, discutir con mis amigos sin saber quién va a ganar. Si juega la vino tinto, qué triste no voy a estar. Mi viaje para la capilla, en parranda voy a pescar. Mérida, la gran sabana, cómo las voy a olvidar, a sus mujeres y sus playas, sentir la brisa pegar. Son los recuerdos de mi alma por los que voy a luchar. Mi gran amiga la almohada conoce bien mi pesar. A ella le cuento mis penas, ella me ha visto llorar, ella ha secado mis lágrimas el día en que me siento mal. Y me dice con ternura, pronto vas a regresar. Como el tiempo no se apura, solo me toca esperar. Y así entre tanta nostalgia mi mente empieza a volar, y dibujo una sonrisa solo con imaginar que aquel avión aterriza de nuevo en suelo natal. Y escucho esta voz clarita que me trae felicidad. Bienvenido a Venezuela, ya pueden desembarcar, desabrochen cinturones, acabamos de llegar. Y así me quedo dormido sabiendo que no es verdad. Y aunque simplemente un sueño, sé que pronto va a pasar. Por eso mi Dios bendito, sé que me vas a escuchar. Haz que este sueño bonito pronto se haga realidad. O regálame otra noche, quiero volverlo a soñar. Hola. Saludos, así estamos comenzando nuestro programa de hoy. El 29 de diciembre se celebra la muerte de hace 6 años del peor hijo que ha parido la patria. La muerte del peor hijo que ha parido la patria, el mayor estafador que ha tenido Venezuela, desconectado en Cuba y anunciada su muerte en el mes de marzo mientras preparaban la transición sus camaradas.
29 de diciembre, para recordar con alegría, porque Venezuela, a partir de ese día, fue más sana. Bueno, y así estamos comenzando nuestro programa de hoy. En 24 horas, Voz de la Libertad y la Democracia, les saluda Napoleón Bravo, mi Twitter es Napoleón Bravo, la coproductora del programa es Beatriz Galindo, la producción general es de Argimiro Rodríguez y de Natalia Rodríguez. Vamos con las noticias de las últimas 24 horas. Atención, las noticias son las siguientes. Tomás Camba, un venezolano de 15 años de edad, finalmente encontró un lugar donde tiene sentido de permanencia después de abandonar Venezuela, la escuela secundaria Shenandoah en el sur de Florida. Con sus diseños para un teléfono con energía eólica, un cargador portátil y muchas otras ideas originales, ahora Strong Up le otorgó una beca para asistir a un campamento de verano en ingeniería. Felicitaciones. Otra noticia de otro venezolano que triunfa. Atención, los Nacionales de Washington firmaron oficialmente al lanzador venezolano Aníbal Sánchez por 2 temporadas con una opción del club para el 2021. El contrato sería de $19 millones más incentivos por desempeño. $19 millones. El serpentinero de 34 años tuvo un impresionante repunte en el 2018. Esos son los venezolanos que triunfan. Esa es la Venezuela que queremos, que conocemos. Este salto heroico lo llevó a la fama y hoy Pedro Viloria, un sencillo trabajador de McDonald's, fue reconocido por el alcalde de Miami-Dade, la policía y los bomberos por haber ayudado a salvarle la vida a una mujer policía. Nosotros hemos vuelto a la emergencia, vamos a hablar con el joven héroe que rescató a esta niña. Si nos das tu nombre, por favor. Gabriel. Gabriel, ¿qué más? Rosario. Gabriel, tu acento no es de acá, ¿no? No, extranjero, venezolano. Venezolano. Cuéntanos, ¿tú rescataste a la niña? Sí, bueno, sí, pues se cayó y fuimos a rescatarla. Pues. ¿Se cayó o se tiró? Se tiró, pues. ¿Se tiró? Sí. ¿Tú te tiraste, no? Sí. A rescatar. Ajá. ¿Y cómo fue? ¿Tú sabías nadar? Sí, por supuesto, en mi país nadaba, pues. ¿Y ella se estaba ahogando? Sí, estaba en un pilar, estaba como muy triste, pues. ¿Estaba triste? Sí. ¿Y ese fue el motivo de que se lanzó? Sí, exactamente. Oye, te agradezco mucho el que haya rescatado a una ciudadana y compatriota nuestra. No, vale. ¿Ya mucho tiempo lleva acá en Chile? Aproximadamente 4 meses. Miren esta noticia. Un mesero venezolano se convirtió en héroe en una pollería de Chorrillos. Literalmente le salvó la vida a una mamá que casi muere asfixiada después de que se atragantó comiendo pollo a la brasa. El técnico del Municipal Pérez Celedón, campeón del fútbol nacional, vivió momentos de angustia y nerviosismo más que en una final. Pero José, un joven venezolano, se convirtió en su ángel y en ejemplo de honestidad.
ese pensamiento, esa fuerza, ¿dónde la encuentra usted para decir, a pesar de la situación económica, no voy a tomar ese dinero, no me pertenece, voy a buscar a quien lo perdió? Mira, básicamente yo diría que son como 3 cosas. La principal para mí sería mi fuerte creencia y mi fe en Dios. La segunda, yo diría que sería la educación que recibí de parte de mis padres, de ambos. Y la tercera, que tengo una hija, por la cual en este momento precisamente estoy luchando. Y quisiera que ella tuviese ese mismo ejemplo de poder enseñarle. Y decenas de venezolanos que viven en la ciudad de Quito se han sentido tan a gusto por ser acogidos en el lugar que, como gesto de agradecimiento, limpiaron el puerto turístico de Bellavista. Vamos a ver cómo realizaron esta labor en equipo. Rastrillos, guantes y bolsas negras en mano. Ciudadanos venezolanos tuvieron una gran jornada de limpieza en el puerto turístico de Bellavista, Nanay, en Iquitos. Los llaneros residentes en la cálida ciudad de nuestra selva se sienten agradecidos por la acogida brindada y el trato que les han dado. Es así que tuvieron una gran iniciativa junto con otras instituciones locales. Venir a colaborar, agradecerle al país, a la ciudad por la acogida que nos ha dado, haciendo un aporte al puerto de Bellavista, Nanay, para limpiarlo. Esta actividad será una de las primeras que desarrollarán, ya que buscan incentivar a la población a tomar conciencia y generar un cambio que beneficie a la comunidad. Creemos que podemos seguirlo haciendo y replicando, pero no con la idea no solo de limpiar, sino de dar un mensaje de que no debemos ensuciar. Señores, y hay tantos, Carolina Herrera, Jacobo Borges, Simón Díaz, Jesús Sevillano, Jesús Soto, Dudamel, Gabriela Montero, en fin, estaríamos todo el día hablando de los venezolanos que destacan. Pero vamos a seguir con la noticia. ¿Qué es sobrevivir en la Revolución Bonita? En las últimas horas, vecinos de Petare y Katia protestaron por su pernil y la Guardia Nacional Bolivariana los dispersó. También protestaron en Cumaná por el incumplimiento de los juguetes y perniles prometidos. Indígenas cerraron la carretera nacional de Amazonas en reclamo de los perniles y juguetes que también prometieron. En la redoma de la India también protestaron por el pernil navideño. En Araure, estado portuguesa, los vecinos denuncian entrega de perniles descompuestos, y si es por protestar por perniles, protestaron hasta frente a Miraflores. Así estuvieron las cosas en las últimas 24 horas. Eso es parte de las protestas. Protestaron en todo el país por de todo, absolutamente de todo. Y recuerden, vuelvo a repetir, que la revolución rusa, la que acabó con los zares, comenzó justamente por las protestas del pueblo ruso por hambre. Seguimos en los valles del Tuy y protestaron por la falta de gas doméstico y las cajas del CLAP. En Candelaria, Caracas, por falta de gas, y utilizaron las bombonas para obstruir la arteria vial. También los vecinos del Mácaro, en el estado Aragua. En Táchira, Cogeda y Silara reclamaron en las calles la regularización del servicio. Margariteños reclaman abusos en cobro de pasajes y protestan por agua en Por la Mar y Santa Ana. Santa Ana, sí señor, ahí está la protesta todavía. Por su parte, un grupo de personas se concentró en la redoma El Dorado de San Félix. Atención.
en la redoma de San Félix para pedir justicia, paz y no más violencia en Ciudad Guayana, y clavaron 600 cruces blancas que están viendo en este momento. Madres, vecinos de la zona, enfermeras y defensores de los derechos humanos se unieron a esta actividad que organiza cada año la Fundación por la Dignidad Sagrada de la Persona. Por otra parte, la madre de Juan Pablo Pernalete declaró: estuviese cumpliendo 22 años mi hijo, pero este régimen me lo asesinó. Tremendas declaraciones, por cierto. El Instituto Casla envía nuevos casos de torturas de la narcodictadura a la Corte Penal Internacional. La tumba. No hablamos del cementerio donde reposan los cuerpos de los muertos. Nos referimos a esta cárcel, ubicada en pleno centro de Caracas, Venezuela, sitio en el cual meten a personas vivas para hacerlos sentir como si estuvieran muertas. Aquí vemos estas fuentes de agua, pero metros debajo de la Plaza Venezuela está quizás la peor mazmorra creada por el exministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, quien fue escudero del fallecido presidente Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Pero qué ironías de la vida. Hoy, el fundador de la tumba está preso en una cárcel venezolana por pensar distinto al actual mandatario Nicolás Maduro. Y siguen las noticias de las últimas 24 horas. Migración de venezolanos es el mayor desplazamiento registrado en Latinoamérica. Venezuela termina el 2018 como uno de los 3 países más pobres del continente americano, aunque sea rico en el subsuelo, pero pobrísimo por los narcodelincuentes que están al frente de Miraflores, que le vuelvo a repetir, no los traten como políticos, no los traten como ideológicos, porque ni son políticos ni tienen ideología, son unos narcotraficantes, son unos delincuentes. Seguimos entonces, según Encovi, al menos 13 millones de nuevos pobres deja hasta ahora la narcodictadura rojita. Cerca de 13 millones de nuevos pobres deja la narcodictadura. El venezolano hoy gana 30 veces menos que en el 2013, mientras que el desempleo formal desde entonces hasta hoy pasó del 5%, el desempleo formal, al 30% en este año 2018 que finaliza. Al menos 111 menores fueron asesinados en el estado Bolívar durante el 2018, según la prensa regional. Aproximadamente 1,000 niños viven en las calles de Caracas, según la prensa de Madrid, El País, uno de los periódicos más conocidos, serios y prestigiosos de España. Solo en 3 de los 5 municipios que pertenecen a la capital de Venezuela se contabilizan unos 690 menores de edad en condición de indigencia. Todo ser humano, antes de ser parido, desde el momento en que es gestado en el vientre de una madre, tiene derecho a la alimentación. Eso lo sabemos, pero pareciera que falta voluntad para que eso se cumpla. No importa que andemos desnudos, no importa que no tengamos ni para comer, aquí se trata de salvar la revolución. No importa que andemos desnudos, no importa que no tengamos ni para comer, aquí se trata de salvar la revolución. No ni para comer, aquí se trata de salvar la revolución. No importa que andemos desnudos, no importa que no tengamos ni para comer. 6 años de la muerte del mayor estafador que ha parido madre venezolana alguna en Venezuela. 6 años, hoy lo celebramos.
En Vargas colapsa pediatría del periférico, antes de eso hay que decir que 28 organizaciones de la sociedad civil le exigen a la Asamblea Nacional hacer cumplir la Constitución este 10 de enero. 28 organizaciones de la sociedad civil exigen a la Asamblea Nacional hacer cumplir la Constitución este 10 de enero. Él dijo que le importaba a su pueblo. Creímos que ya era tiempo de apostarle a algo mejor. Él dijo que el odio se acabaría y pensé al fin y al cabo, no se puede estar peor. Él dijo que le importaba el futuro de cada uno de los hijos de mi tierra bendecida. Él dijo que haría más digna la vida y pensé al fin y al cabo, no nos queda otra salida. Y ahora tengo el corazón pequeño, quisiera que fuera un sueño y mañana despertar. Jamás pensé que algo así sucedería, porque aquella tierra mía no me la podían quitar. Ay, la, la, la. Desde este suelo lindo canto, bajo este cielo que conoce bien mi llanto, por lo que he dejado atrás. Ay, la, la, la. Y en este suelo lindo vivo, y desde cero recoger lo que he perdido, y este tonto pensamiento que quisiera regresar el tiempo. Él dijo que ellos serían honestos y el tiempo cayó en las mismas seducciones del poder. Saquearon del suelo nuestros tesoros, inventaban nuevos modos con tal de nunca ceder. Había dedicado todo a mis hijos, quería que ellos tuvieran la vida que yo no tuve. Y cuando al fin respiré porque pude, con el hambre y la miseria volvieron mis inquietudes. Y ahora tengo el corazón pequeño, quisiera que fuera un sueño y mañana despertar. Jamás pensé que algo así sucedería, porque aquella tierra mía no me la podían quitar. Ay, la, la, la. Desde este suelo lindo canto, bajo este cielo que conoce bien mi llanto, por lo que he dejado atrás. Ay, la, la, la. Desde esta tierra linda vivo, la libertad de mi pueblo tan herido, y este tonto pensamiento de querer recuperar el tiempo. Bueno, ayer tuvimos problemas con la transmisión de Efraín Cruz. Vamos a ver cómo está hoy para completar la información de las últimas 24 horas en lo que es vivir en la revolución bonita, rojita. Efraín. Un gran saludo para ustedes y para todas las personas que escuchan 24 horas a través del canal Bravo 24 en YouTube
Como siempre, desde Caracas, Venezuela, Efraín Cruz, @babuito en redes sociales, informando para ustedes todo lo que ocurre de este lado del mundo. Y comenzamos. El gobierno alemán aseguró este viernes que está en contacto con las autoridades venezolanas para obtener la autorización de visita al periodista Willy Six, detenido a mediados de noviembre en Venezuela e imputado por rebelión y espionaje. Estamos en contacto con las autoridades venezolanas, también a muy alto nivel. Estamos agotando verdaderamente todas las opciones diplomáticas para lograr acceso consular para posibilitar una visita al detenido. Esto lo dijo en una rueda de prensa ordinaria el portavoz del Ministerio de Exteriores alemán. Agregó que Six está recibiendo asistencia consular desde principios de diciembre por parte de la Embajada Alemana en Caracas y señaló que de momento se ha logrado acordar y mantener una conversación telefónica con el periodista. Continuaremos haciendo todo lo que está en nuestras manos para lograr de parte de las autoridades venezolanas el acceso consular y también para conocer las verdaderas circunstancias de esta detención. Respecto al hecho de que el caso de Six sea llevado por un tribunal militar, el portavoz señaló poder ofrecer solo información acerca de las medidas que está tomando el lado alemán, al no ser parte directamente implicada en el proceso. Según los medios venezolanos, el periodista fue detenido por miembros del DGCIM en un bar en el estado Falcón. María Isabel Rodríguez, coordinadora del programa de observación social, la ONG Espacio Público, que defiende la libertad de expresión, explicó que a finales de noviembre se manejaban dos hipótesis sobre la detención del periodista, que hizo unas fotografías muy cercanas a Nicolás Maduro y que además le habían encontrado archivos sospechosos en su teléfono móvil. Bueno, también debemos informar que Fumbisis registró 2 sismos en Valencia. El primer temblor fue de magnitud 2.7 y el segundo de 3.1. Signo de magnitud 3.1 en la escala Richter se registró este viernes a las 10:36 de la mañana en el estado Carabobo. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Fumbisis, informó que el temblor se produjo a 17 kilómetros al noroeste de Valencia. La organización también registró un temblor de magnitud 2.7 a las 9:39 de la mañana con el mismo epicentro. Dicho sismo se desarrolló a 15.4 kilómetros de profundidad. Hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños. Y antes de terminar, tenemos que hablar que muertes violentas de niños por hambre y escasez de medicinas. Estas fueron las razones principales por las que los habitantes de San Félix, en el estado Bolívar, protestaron este viernes junto a varios integrantes de la Fundación por la Dignidad Sagrada de la Persona. Denunciamos las muertes violentas que ha ocasionado los cuerpos policiales con nuestros jóvenes en los barrios, comentó una representante de la organización, quien además aseguró que 110 niños fueron asesinados en los barrios en la entidad durante 2018. También se cayó la, ¿cómo se llama? La señal. Seguimos entonces, era Efraín Cruz desde Caracas. En Vargas colapsa pediatría del periférico por falta de especialistas. Por otro lado, el Nacional denuncia, sin insumos básicos, con equipos en mal estado y sin electricidad, operan los hospitales públicos de Venezuela. Esa denuncia lo hace en base a toda una investigación que han hecho sus periodistas y además la consulta con las autoridades de la medicina en Venezuela. Muchos pacientes denuncian que tienen que llevar todos los insumos para que los puedan atender en las emergencias de los centros asistenciales. Además, la falta de personal es cada vez peor. Según cifras de la Federación Médica de Venezuela, al menos 26.000 doctores se han ido del país desde el año 2004, argumentando que no pueden seguir trabajando con lo que califican como salarios precarios y sin insumos médicos. Vamos a ver qué opina al respecto el doctor José Cisneros. Como tú bien lo señalas, Napoleón, ya se ha reseñado hasta el cansancio la crisis humanitaria de salud que acontece en Venezuela. Todos los sectores han sido duramente afectados por este desastre económico, político y social que está ocurriendo en Venezuela. En Venezuela se abandonó la salud pública, se abandonaron las campañas de prevención y evidentemente hay graves insuficiencias en el sector curativo, es decir, en los hospitales y en los servicios médicos donde se atienden los problemas de los pacientes. Las medicinas están extremadamente costosas si se consiguen y la gran mayoría de ellas no se consiguen, haciendo que aquellos pacientes crónicos que tienen que estar constantemente tomando los medicamentos, pues tengan que suspenderlos, poniendo en peligro el riesgo de su vida, porque tarde o temprano esas complicaciones se van a hacer
evidentes en aquellos pacientes diabéticos, en aquellos pacientes hipertensos. Ni hablar de aquellos pacientes que necesitan diálisis renal. Y, por supuesto, el deterioro en la salud pública ha creado en las campañas de vacunación la reaparición de una cantidad de enfermedades infecciosas que habían sido controladas a través de vacunas, y de nuevo ha aparecido el fantasma del paludismo, de la malaria en muchos sectores de la población venezolana, derivado de la ausencia de personal calificado para las campañas de prevención antimalárica. La situación se ha hecho cada vez peor por el éxodo enorme también de profesionales de la salud buscando destinos menores. Es importante recalcar que el salario promedio de los médicos, de las enfermeras y de las personas que trabajan en el sector salud es extremadamente bajo, no permitiéndoles ni siquiera un acceso a la cesta básica. De tal manera de que estos profesionales, muy bien calificados, algunos de ellos se han visto forzados a migrar a otros países vecinos, y con esto, pues, entonces, además de la crisis de insumos, de la crisis de reducción de presupuesto efectivo, porque aunque se le da más dinero, es un dinero que cada vez vale menos por el proceso inflacionario, de tal manera de que hay una constante y permanente carencia de recursos que hace, pues, mucha frustración en el sector que ofrece los servicios y un gran deterioro de la salud del venezolano, que ha visto su peso promedio reducirse por la disminución en la ingesta de alimentos de calidad, y ha visto, pues, cómo, se ha deteriorado en general la salud física de la población. Ni hablar de la salud mental, producto de la cantidad de cuadros de depresión, psicosis, neurosis que se presentan en medio de esta calamidad nacional que significa la fractura de la unión familiar, cientos de miles de muchachos emigrando a otros países, con las consecuencias en el ánimo de la gente, en aquellos que se quedan, de tal manera de que la situación en este fin del año 2018 está llegando a un punto realmente insostenible. Vamos a ver qué va a pasar en el 2019. Ojalá que se acepte la ayuda humanitaria que se ha ofrecido por parte de algunos países de la Unión Europea y de las Américas, pero de no aceptarse esto y de no tomarse medidas inmediatas para corregir estas insuficiencias severas de la atención médica en Venezuela, pues tenemos que esperar que el año que viene va a haber más enfermos, más muertos y más frustración en el sector salud. Ese es mi comentario. No son muy buenas noticias para el fin de año, pero bueno, lamentablemente las personas que manejan la salud venezolana a través de sus instituciones no parecen tener ningún tipo de sensibilidad social ante la crisis que se ha presentado todo este año. Muchísimas gracias, doctor José Cisneros. Y mucha gente se preguntará, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Salir de este narcorrégimen y su sistema, que han adoptado el sistema más que fracasado de Cuba, ¿no? El sistema que Cuba copió de la Unión Soviética, de los rusos, que los rusos ya se deshicieron de ese sistema, al igual que los chinos se deshicieron de eso. Pero eso es un sistema que se basa en la pobreza y la indigencia del pueblo, para que todos dependan del Estado, que dependan del dictador, que dependan, en el caso de Cuba, de los mayores farsantes y estafadores, que son los hermanos Castro, que se robaron la isla. Pero la diferencia entre Cuba y Venezuela son muchas, ojo, son muchas las diferencias. El hecho de que hay unos traidores en Venezuela que han entregado el país a un sistema como el que hundió a Cuba, no significa que no haya muchísimas diferencias. Bueno, los Castro también entregaron el país durante mucho tiempo a los rusos, inclusive había militares rusos en la isla, ¿no? Y los rusos, cuando llegaron, se jalaban las greñas con el desastre que tenían, inclusive iniciándose la llamada revolución, cuando el mundo entero creyó que Fidel Castro iba a cumplir lo que decía. Lo mismo que pasó con Chávez. Se creyó lo que decía Chávez, ¿no? Pensaron que eran políticos, y un político puede ser bueno, malo o regular, pero le interesa quedar lo mejor posible para la historia, para su gente y para las próximas elecciones, aunque fuera dictador, para salir de alguna forma dignamente. Estos narcotraficantes no pueden salir tranquilamente de un país porque son narcotraficantes, no son políticos, no son militares.
Ellos podrán tener un montón, cientos de medallas, pero eso no son, primero son unos vendidos, ¿no?, a los intereses del narcotráfico y a los grandes carteles del narcotráfico. Pero hay muchas diferencias, fíjense, los cubanos venían de una dictadura, ¿no? Nada comparable con la tiranía que les llevó después, vamos a estar claros. Venezuela, es verdad, venía de un sistema que ya estaba colapsado, lamentablemente el sistema democrático, las nuevas generaciones de políticos no estuvieron a la altura como para actualizar el sistema, pero también es verdad que el mundo estaba cambiando mucho más rápidamente y más dramáticamente que lo que cambiaba en la época de Rómulo, de Gustavo Machado, de Rafael Caldera y de Jovito Villalba. Eso también es verdad. Vino la revolución de las redes donde todo el mundo se enteraba. Ya uno no es que escuchaba a los dirigentes, tenía que ir a la plaza pública como en la época de los muchachos de la generación del 28 y después, o los veía por televisión o los escuchaba por radio, ¿no? Sino que todo llegaba y llega a través de las redes. Verdades y mentiras, vamos a estar claros. Eso por un lado. Venezuela, la critiquemos o no, no es perfecta, evidentemente. Hay de todo tipo de elementos como en cualquier sociedad. Tiene una Asamblea Nacional, que buena parte de esa Asamblea Nacional está en la oposición al régimen y no cree en el régimen y quiere cambiar el régimen. En Cuba no existe eso, vamos a estar claros. Hay muchas cosas que tiene Venezuela todavía, que lucha, el pueblo venezolano está en la calle luchando. Que si está luchando por perniles, pero está en la calle luchando. Vamos a estar claros, que si está en la calle como los estudiantes cuando están en la calle lo mataban, pero estaban en la calle luchando, no pueden estar luchando horas y horas y horas y días completos y meses completos. En el caso de Cuba estaba totalmente aislada porque no existía esa información que existe ahora. Es verdad que se tardó mucho el mundo entero en descubrir que toda esta gente son unos narcotraficantes. Es verdad que los dirigentes políticos democráticos últimos tenían fama internacional de corrompidos, que en Venezuela había mucha corrupción, donde hay mucho dinero y es fácil, hay corrupción, se llame Venezuela, como se llame el país que se llame. Todo eso es verdad, pero jamás como la corrupción actual, vamos a estar claros. Por fin se dieron cuenta que en el mundo entero estos son unos narcotraficantes que además, como no tienen capacidad política y menos diplomática, se están peleando con el mundo entero. ¿O ustedes creen que los chinos y los rusos, ¿no?, están de acuerdo y ven con buenos ojos a Maduro y su banda de delincuentes? Ellos lo que están es trabajando para su provecho, para los negocios de los rusos, para los negocios de los chinos, como pasa en todas partes, como los guyaneses están luchando para sus propios negocios e intereses. Así es el mundo entero. Eso que hizo Rómulo Betancourt de la llamada doctrina Betancourt y que nadie lo apoyó en su momento, de romper relaciones con todo tipo de dictadura, sea de derecha o de izquierda, eso lo hizo Rómulo Betancourt y lo hizo Venezuela durante un tiempo. Pero normalmente eso no se hace hasta ahora, ¿no?, que a partir del 10 ya más de un presidente anunció que iba a romper relaciones con la narcodictadura venezolana. Todo eso y más nos diferencia del pisado pueblo cubano. Hay esperanza, señores, claro que hay esperanza. Y empezamos con noticias positivas, con venezolanos triunfadores, tanto científicos como músicos, como artistas en general, ¿no?, como gente normal y corriente, como un muchacho vendedor de McDonald's en Miami, ¿no? En fin, vamos a terminar también con nuestra música en este programa de este día. Mañana, comenzando la noche, vamos a volver a estar con ustedes porque no los abandonamos en este blackout informativo que vive el mundo en estos días, pero que Venezuela vive hace mucho tiempo. Hasta mañana.